Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Vio que el pequeño se sentía solo, así que lo traje a la tienda. ¿Cómo se llama el gato? Zaen. Freeze se acercó a la bolsa de viaje de Zaen, sacó una varita mágica para gatos y la agitó, haciendo un tintineo. Los ojos de Zaen brillaron y saltó a jugar con Freeze como si fueran amigos desde hace mucho tiempo. También puede dar una pata. Muy inteligente. El dueño debe quererlo mucho, ¿verdad? Sí, mucho, respondió mientras miraba a Saen. Había planeado sacarlo un rato. Sin embargo, al llegar se dio cuenta de que un empleado de la tienda había llamado diciendo que estaba enfermo, así que tuvo que convertirse en un trabajador temporal. Jimmy probablemente vendría pronto siguiendo las instrucciones de T. Simplemente esperaría que el verdadero dueño se llevara al gato. Freeze jugó con el gato. Cuando vio que las bebidas que pidió estaban listas, se dirigió al mostrador. Freeze dejó la varita en el mostrador y Zayn saltó para seguir el juguete. Al no haber nadie con quien jugar, el gato gordo jugó con Freeze. Todd sonrió extendiendo la mano para acariciar la cabeza del gato, quien no paraba de frotarse contra Freeze. En ese preciso momento sonó la puerta. El gato giró la cabeza. Zayn, ven aquí. El gato gordo saltó al suelo y corrió automáticamente hacia quien lo llamaba. El hombre alto que acababa de llegar miró a To con disgusto y luego a Freeze con aún más disgusto. Jimmy dejó de mirar a Freeze con una mirada desafiante. Se agachó para recoger al gato, quien se aferraba ahora a su pierna, deseando que lo abrazara. Jimmy no sabía qué decir, solo podía mirar a To, extremadamente irritado. Corrió a buscarlo en cuanto supo que estaba en su tienda. Al llegar tuvo que soportar la dolorosa visión de To sirviéndole a alguien más, hablando con esa persona. Esa sonrisa era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Este es el gato de Jimmy, dijo con fuerza entre dientes, acercándose. Sintió un dolor agudo en el corazón. Apretó los puños intentando controlar sus emociones. Era una persona celosa y posesiva. Quería decir, ese es el gato de Jimmy. Deja de coquetear con todo. Quería gritarlo. Sabía que no tenía derecho a decir eso. El dolor lo molestaba. Acabo de ver a Zayn, parecía solitario, así que lo traje. Lo siento, no lo volveré a sacar sin permiso. Jimmy no dice nada, pitó. El gato de Jimmy es el gato de Pito. Se trata más de que los demás sepan que el gato es de Jimmy. Su agresividad disminuyó un poco. Jimmy bajó a Zayn de sus brazos y como siempre el gato no se alejó mucho, simplemente merodeó entre sus piernas. Jimmy miró fijamente a Todd. La atmósfera entre ambos hizo que Freeze adivinara lo que estaba sucediendo. Probablemente me quede en la tienda un poco más. Jimmy puede llevarse a Zayn. Lo siento de nuevo. Al principio pensé que solo sacaría por un rato. ¿Puedes volver con Jimmy, por favor? Tengo trabajo que hacer. En ese caso me quedaré a hacerle compañía a Todd. Su actitud agresiva había desaparecido por completo. Freeze observó la frialdad que To mostraba hacia el apuesto joven y la mirada suplicante que solo se dirigía a él. Parecía entender por qué el dueño de la cafetería estaba tan deprimido y también sabía por qué To no había mostrado interés ni se había sincerado con él antes. En cuanto apareció la persona a la que To llamaba Jimmy, Freeze supo de inmediato que nunca ganaría el corazón de To. El corazón de todo pertenecía a otra persona y siempre había pertenecido a esa persona. Su delgada mano se extendió para tomar la bebida. Frisa sintió levemente, ató en modo de despedida. Es hora de abrir la clínica, me voy. Sí, muchas gracias, Pi Freeze. Jimmy miró a su rival amoroso de reojo, vio que la otra persona esbozaba una leve sonrisa antes de irse. Por fin se fue, ahora podía estar a solas con todo. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Me desperté y no estabas. Me sorprendió mucho. No te estabas portando muy bien. Eres un cliente, pórtate bien. ¿Me estás regañando, todo? Estaba coqueteando contigo, no me gusta. Es solo un cliente, no hay nada más importante que eso. Soy posesivo. No seas tonto, no somos nada. ¿No piensas lo mismo? Preguntó To.
como cuando estabas con Ran. Jimmy puso los ojos en blanco, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas, cuando To le preguntó si era como la situación entre él y Ran, y quizás fue en ese momento que comprendió que To siempre lloraba cuando salía el tema de Ran, porque no podía hacer nada, no podía expresar sus celos, no podía hacer absolutamente nada. Jimmy sintió que le flaqueaban las manos cuando volvió a mirar a To a los ojos. Las lágrimas brotaron aún más. Te me dijo que Jimmy tenía algo que discutir conmigo. Yo también tengo algo que hablar contigo. Si vas a ahuyentarme, no hablaré más, ¿de acuerdo? No quiero que me ahuyentes ni un poco. Jimmy caminó hacia To, se arrodilló frente a la persona más pequeña. Por favor, no me ahuyentes todavía. La mano que antes estaba en su regazo se extendió para abrazar a To. Jimmy hundió la cara en su delgado abdomen sin llorar de forma audible. To cerró los ojos, intentando con todas sus fuerzas no llorar con Jimmy. El sarcasmo y las réplicas solo causaron más dolor. Jimmy se acercó y se arrodilló frente a él llorando. ¿Qué podía hacer cuando quien había perdido por completo, quien siempre había perdido, era él? En una relación entre dos personas siempre hay alguien en desventaja. Tú estabas seguro de que era él. Volvía a ser blando y no sabía si esa dulzura lo llevaría de nuevo al dolor. Solo sabía que amaba a Jimmy, lo amaba. Aunque no había la más mínima razón para amarlo, lo amaba de todos modos. La mano que descansaba a su lado se levantó lentamente. To quiso usar su mano para acariciar el suave cabello de Jimmy para consolarlo, pero tuvo que esforzarse mucho para no hacerlo. Bajó la mano sin ser demasiado amable, sin tocarlo para hacerle saber que aún lo amaba, aunque su corazón se había ablandado por completo. ¿Qué quieres, Jimmy? Sigues molestándome. Lo siento todo. Te pregunté qué es lo que quieres. ¿Puedes darme una oportunidad, solo una vez más, por favor? No me eches aún. No me olvides, no vayas a amar a otra persona. Soy tan posesivo contigo que me estoy volviendo loco cuando te vi sonreírle a esa persona. Por favor, solo dame una oportunidad más. To miró las luces decorativas en el techo, intentando que su voz no temblara, lo que pretendía decirle a Jimmy, lo que había repasado a fondo. Que sea la última vez. Esta es tu última oportunidad, Jimmy. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.